abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero me sacó de las deudas. Patrick Cordero recupere mi casa. Patrick Cordero es lo que yo necesito. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo entiende la necesidad que pasa a la gente. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo entiende la necesidad que pasa a la gente. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero. Hola, buen día. Soy el abogado Steven Cordero, aquí en la oficina de Patrick Cordero. Y hoy quiero traerte algunas preguntas que he escuchado hoy de esta semana, una de las preguntas más comunes. Y cuando no hace esto suficiente, vemos las mismas preguntas repitiendo, pero hay algunos que me saltan como cosas que no hemos hablado en este formato antes y quiero llamar la atención hacia ellos. Hablamos bastante sobre mortgages, hablamos bastante sobre asociaciones, en capítulo 13, las diferencias entre las dos bancarrotas individuales, cuáles opciones, los términos, cómo se hacen esas cosas, pero el motivo de todo esto, o sea, el por qué le interesa, de dónde viene todo esto, casi siempre tiene que ver con el crédito. Así es como empezó el problema que estamos tratando de resolver a través de cualquier bancarrota, cualquier negociación con un acreedor, pero también el motivo, o sea, por qué lo vas a hacer, para restablecer el crédito. Entonces, lo que nosotros escuchamos aquí en la oficina bastantes veces es cuando uno llega, bueno, o sea, las dudas más comunes, bueno, la bancarrota se queda en tu récord por 7 años, vamos a empezar por ahí. Primero, casi siempre, bueno, vamos a decir no casi siempre, vamos a decir la mayoría de nuestros casos, y alguien le está demandando a nuestros clientes por un dinero que le deben o porque hay un accidente, o sea, eso a veces es lo que te lleva a la bancarrota, una demanda, que también como la bancarrota es lo que aparece en el reporte de crédito. Cualquier acción pública, un DUI, una demanda de cualquier persona que te accidentó, eso se va a reportar en tu reporte de crédito junto con cualquier bancarrota. Entonces, eso es la primera duda. Y esos son típicamente 7 años. ¿7 años de cuándo? Desde que se empezó cualquier acción. Si te demandan hoy, empieza el reloj, 7 años. Y eso es igual con cualquier historial de pago y cualquier otro factor que tú ves ahí. Casi todos los buros de crédito van a reportar esos factores por mínimo 7 años. Esos son compañías y entidades privadas, así que es bajo la discreción de ellos, pero es más o menos, piénsalo de esta manera, 7 años ya es lo máximo. Ya un pago que faltaste 7 años atrás ya no es material para el propósito de que cuál es el motivo de crédito. Nosotros tenemos crédito, los 3 puntajes, el score, para identificar el riesgo de prestarte dinero. Es simplemente eso. Si tienes mejor crédito es porque supuestamente según esos factores que ellos analizan como tu utilización, tu historial de pago, cuántas cuentas tienes, el average age, cuántos años es la duración de eso, o sea, cuándo abriste, cuántos años, la duración también es un factor muy poderoso. Una cuenta que tienes de buen estado por 10 años va a contar más que, bueno, más o menos igual que un pago que faltaste 7 años atrás. En ese sentido de historial de pago muy importante. Igual por ciento de utilización. Y las aplicaciones NerdWallet, esto se refleja ahí. O sea, son cosas más o menos ya, bueno, deberían ser más o menos conocidos. Pero esos factores son analizados a través de los 7 años, igual que cualquier acción pública, ¿no? Y el propósito de todo esto es simplemente eso. Si tú abres una cuenta conmigo, voy a correr el crédito tuyo para ver si te presto $1,000, cuál es la probabilidad que tú me vas a repagar ese dinero o que vas a tener algún problema. Esto es algo que el algoritmos y las computadoras ya saben y lo tienen más o menos analizado en base de tus ingresos, en base de tus bienes, sabes si tienes una casa, qué tipo de crédito es, un mortgage versus una tarjeta de crédito. Esto lo tienen más o menos controlado y lo analizan más o menos de la misma manera que lo hacen en una bancarrota. O sea, en 2005... reestablecieron todas las leyes de bancarrota en 2005 para hacerlo más lógico con el sentido, o sea, traerlo más cerca a cómo se opera la negociación con un mortgage company. O sea, tú aplicas por un mortgage, van a analizar las mismas cosas que analizamos aquí. ¿Cuál es tu capacidad de pagar ese pago mensual que te van a poner de $2,300, $3,000? Y ahí calcular el riesgo y vincular eso con la tasa de interés que te van a dar. Entonces, mejores tasas con personas que tienen mejor crédito. Y el propósito de todo esto, bancarrota, negociaciones, es para mejorar el crédito y tratar de restablecer. Ya cuando hay un problema, y eso es la duda que quería llegar a ese punto,
cuando uno ya está empezando en la bancarrota, dice, bueno, el crédito se va a destruir, la bancarrota me va a acabar con el crédito. No, el problema ya está ahí. O sea, no sé si es alguien que te demandó antes de empezar el caso y eso es lo que te llevó a nuestra oficina. No sé si es una tarjeta de crédito que estás haciendo pago mínimo y eso te está poniendo bajo presión para dejar de pagar el mortgage, que es una forma de crédito más alto. O sea, en esos factores que miras en el buró, el pago, el historial de pago y literalmente el tipo de crédito. No todo el crédito es igual. Hay tarjetas de crédito que son deudas desaseguradas. Hay cuentas de alta calidad, decimos, que son cosas como un mortgage, algo que vive con una vida de 30 años o más. Hay installment loans que son más comunes como personal loans. Hay varias formas y no todos son iguales. O sea, más importante que estés al día con la casa. No es que lo debería faltar, pero si tienes que tomar esa decisión, ¿sabes? No puedo pagar la casa y las tarjetas de crédito. Casi siempre todo el mundo, más o menos lógicamente, decide pagar la casa y el problema se viene manifestando. Aunque no lo estás pensando como la casa, porque eso es tu hogar, realmente es ese pago que tienes con la casa que te está poniendo bajo la presión de faltar un pago con la tarjeta de crédito, que es la forma más baja. Pero ahí el problema es que si faltas un pago, los intereses son mucho más altos y empiezas a perder el control. Entonces lo que vemos aquí son, vamos a decir, 60% de nuestros casos llegan aquí y están al día totalmente con su casa y su carro, que son las dos cosas más importantes. Y el problema viene siendo con las tarjetas de crédito. Y ahí empezamos a analizar las mismas cosas. Okay, después de tomar en cuenta estas cosas de alta calidad, no vamos a molestar esas cuentas, no los podemos cambiar aunque lo quisiéramos hacer. Si tú tienes un mortgage de 30 años, eso es un mortgage de 30 años. Tú entras en la bancarrota con eso intacto. Lo único que queremos saber es si estás al día o si estás atrasado. Y eso nos dice qué tipo de capítulo vas a hacer. Si estás atrasado, ya sabemos que tiene que ser un capítulo 13. No puedes hacer un capítulo 7 para curar un problema con una forma de crédito que viene asociado con un mortgage, un colateral. Esas son cosas que se tienen que mantener totalmente al día. Donde tratamos de dar el más alivio que podemos es con tarjetas de crédito, en el sentido de después de pagar estas cosas, después de pagar la deuda que tienes con el SBA, la deuda que tienes con el IRS que viene de prioridad, después de pagar la casa y la asociación y el carro, lo que me sobra son $200 al mes. Eso es lo que vas a pagar en una bancarrota y eso es lo más que dice la ley que tienes que pagar. Y eso es la manera que vamos a restablecer el crédito, mantener las cuentas de alta calidad más al día, la casa, la hipoteca, terminar idealmente en los 7 años, 5 años de la bancarrota, pero va a aparecer en el reporte por 7 a partir de la fecha de presentación, pero terminar en 5 años, con 2 años faltando para ese reporte ya no reflejar la bancarrota, descargar 1% de la deuda desasegurada, que es lo que viene con las tasas de intereses más aumentadas y más altas, y tratar lo más posible de mantener esas cuentas de alta calidad al día. Ahora, uno tiene que ser realista en entender si esa casa, tomando en cuenta todo lo que hacemos ahí, si esa casa quizás está muy cara o si uno no puede, o sea, aunque le estamos dando el alivio. Y eso lo vemos en algunos casos, ¿sabes? Pero es importante ser realista y honesto con tu propio ser sobre tu capacidad de sostener ese pago, porque igual lo que estamos hablando en el contexto de alguien que tiene un buen crédito cuando empezó la bancarrota y quizás se sobregiró con respecto al mortgage que le aplicaron, o quizás el mortgage cambió, que es otra cosa que puede pasar. Tú firmas un contrato por un mortgage que tiene un escrow pagando $2,500 al mes y luego viene un tiempo de inflación o una pandemia y los gastos de los seguros y los impuestos que están vinculados con ese pago que tú estás haciendo se recalculan en base de la apreciación de esa propiedad que empezaste en $2,500 y ahora está en $3,500. Esto es algo que vimos bastante durante los últimos 2 años. ¿Sí? Muy importante ser realista sobre tu capacidad de sostener y tratar de alargar. Lo bueno es que si ya estuvieras en un proceso de bancarrota y estabas pagando la casa, hay maneras de alargar y tratar de darte un poquito más alivio durante la pendencia y tratar de alargar lo más posible para insularte un poco. Pero eso, ¿sabes? Para aprovechar del beneficio ya tienes que estar en el pleno medio de una bancarrota. O sea, eso todo viene de ley federal. Entonces, cuando hay algo extraordinario como una pandemia, es muy común que empiecen a cambiar temporariamente las leyes para la gente que ya están en el medio de ese proceso. ¿Sabes qué es? Si lo piensas más o menos justo, empezaste en X y ahora esto vino sin anticipar y para tratar de ayudarte lo más posible. Eso es algo que vimos bastante durante los últimos 3 a 4 años. Pero otra vez, el punto de todo esto es el crédito. ¿Cuándo se me va a mejorar? Restablecer. Si ya el problema viene siendo con falta de ingresos, o mejor dicho, un gasto que has perdido control sobre él, entonces lo que tratamos de hacer es remover lo que podemos en base de lo que dice la ley con respecto a prioridades. O sea, la casa viene primero, eso nunca vamos a tratar, no hay manera de aprovechar. Ahora, hay maneras de hacer modificaciones, hacer refinanciamientos directamente con esas compañías que mantienen esas cuentas
durante la pendencia de cualquier bancarrota, para tratar de llegar a un acuerdo como parte de un planning comprensivo, digamos, o sea, resolver la bancarrota, o sea, resolver las deudas desaseguradas a través de un capítulo 13, mientras reestructurando el mortgage directamente con la compañía, que es algo que también que hacemos aquí bastante, pero requiere mucha investigación al principio y también mucha coordinación entre nosotros. Y ahora estoy hablando más dirigido a lo que yo hago aquí en la oficina, que son los casos de capítulo 13, modificando los planes de pagos para ajustar los pagos y tomar en cuenta estos ajustes. Es algo que hago bastante. Y también, pero la pregunta, lo he escuchado por lo menos 4 veces hoy sobre el crédito. Quiero hablar más de eso cuando volvemos. Gracias. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Además estará todos los martes para que haga su pregunta en Consultas con Patrick Cordero a las 11 de la noche por América TV. Hola, buenas tardes. Soy el abogado Steven Cordero, hablando un poquito sobre temas de crédito y trayéndote algunas preguntas que he escuchado esta semana. Esto lo he escuchado durante todo mi tiempo aquí en la oficina y lo escucho por lo menos 2 o 3 veces a la semana, pero según el formato nuevo que estamos probando aquí, quiero tratar de traer lo más posible las voces de nuestros clientes lo más posible, y esto es algo que he escuchado bastante. La otra cosa que quiero hablar hoy un poquito, quizá en la próxima sesión, dependiendo en cuánto esto se demora, tiene que ver con segunda propiedades. Esto lo he visto, creo que vi como 2 o 3 hoy por la mañana. Personas que tienen propiedades en otros países. Eso se involucra aquí en este proceso. No es que lo vas a perder, no es que te perjudica en algún sentido, pero es algo muy importante, es algo que preguntan en la corte. Y como te dije, algo que he visto 3 veces hoy. Pero regresando al tema de crédito primero, recuerda, estamos hablando un poquito de restableciendo el crédito cerca o a través o luego de una bancarrota. Realmente cuando uno ya está al punto que la bancarrota es la mejor opción, uno tiene que estar ya a riesgo, no es que tiene que estar en mal estado, vale la pena y te ayudaría bastante ser proactivo, pero entiendo que quiero hacer todo lo posible para no tener que hacer una bancarrota. Claro, no es una decisión que uno toma ligeramente. Es algo muy fuerte y es algo que todo el mundo hasta la corte te pregunta, ¿entiendes lo que estás haciendo? Estas son cosas que hasta nosotros tenemos el deber de entender. Estar seguro que tú entiendes lo que estás haciendo, pero nos gusta bastante por la sencillidad. Esto es algo que es muy sencillo en el sentido que el poder se cambia un poquito más al favor de nuestros clientes en el momento que presentan una bancarrota, donde afuera de eso, sin la protección de la ley federal, el poder, no es que es abusivo, pero el poder es un poquito más desnivelado en el sentido al favor de las compañías que te están prestando todo este dinero, ¿no? Ellos son los que escribieron ese contrato que tú firmaste. Lo dudo mucho que lo leíste todo cuando aplicaste por esa tarjeta de crédito, ¿no? Nosotros entendemos cómo funciona eso. Y ellos también entienden, cuando te dieron ese contrato, entienden cuáles son sus opciones. Lo más posible han tratado de valorizar y estimar según el crédito, el riesgo que tú vas a terminar en bancarrota. Y es por eso el contrato y la manera en que ellos aplican, ¿sabes?, los ingresos, calculan los gastos tuyos. Casi todas las compañías por lo menos creo que te preguntan, no bajo penalidad de perjurio, pero te preguntan por cuánto ingresas cada año en tu hogar. Incluye aquí toda la fuente de apoyo que tú tienes, familiares que te prestan dinero, incluye aquí también personas que te están ayudando, beneficios del gobierno. O sea, si lo lees en la letra pequeña, en ese espacio donde te piden los ingresos, y te lo piden, creo que cada año que lo actualices, también te piden, algunos te piden el gasto principal de cualquier hogar, que es típicamente la renta o el pago del mortgage. Esto debería ser el gasto primordial, es el más alto. Y ahora creo que la renta aquí promedio está entre $2,500 aquí en Miami
entre $2,500 y casi $3,000. He escuchado hasta $3,900. Estos son cosas que obviamente son un poquito extraordinarios. Todo el mundo ha reconocido que hay un bubble, todo está subiendo, pero estos son las mismas cosas, los mismos factores que analizamos aquí en la oficina. La primera línea de los gastos en el budget que hacemos es el gasto principal, que típicamente es la renta, el gasto del hogar, el techo sobre tu cabeza. ¿Y por qué? Si eso está financiado, también tenemos que entender eso. Y el motivo, el propósito de cualquier bancarrota, casi siempre de lo que uno está pensando es tratar de mejorar el crédito. ¿Para qué razón? Para tener la capacidad de mejorar tu situación. ¿A través de qué? O sea, el sueño americano es comprar una casa con un mortgage, dejar que ella se aprecie a través de vivir ahí por 10 años, 15 años, quizás el resto de tu vida, pero invertir, más o menos como una inversión. Ahora, vale la pena hacerlo a través de un financiamiento, pero también tiene que valer la pena según el crédito tuyo, el point score y todas esas cosas. Como estaba diciendo antes, lo que vemos aquí son personas que quizá, aunque no lo están pensando de esa manera, tienen un mortgage, están totalmente al día, pero quizás sobreestimaron su capacidad de sostener sus otros gastos. Y eso viene principalmente financiado a través de tarjeta de crédito. Igual, cuando uno pierde el trabajo de un golpe, uno va a dar la prioridad naturalmente, si lo piensas lógicamente, pagar la casa y el mortgage. No necesariamente porque entienden las consecuencias de no, pero entienden que cosas malas, cosas feas pueden pasar si no lo haces. No necesariamente en el sentido de un foreclosure, pero si faltas un pago, ya tú sabes, eso también va a aparecer en tu reporte de crédito por 7 años. Pero yo falté un pago cuando estaba estudiando en leyes y eso creo que de recién se acaba de desaparecer, pero todavía, aunque no se aparece en los cuadritos, esa historia de pago, todavía el %, aunque eso no está ahí, dice 99%, indicando que fuera de esos 7 años, quizás ahora son 10, 12 años atrás, había un pago que estaba 30 días tarde. Esto es todo automatizado y todo a través de computadoras. Otra cosa muy importante entender, si no usas la tarjeta, a veces eso no se reporta en el sentido que el balance está en cero. Esto es importante en el sentido de calculando uno de los variables más importantes que tiene que ver con tu utilización. O sea, si tú estás aplicando por un mortgage, pidiendo básicamente $250,000 para financiar una casa, con una tasa de interés que ahora se está bajando un poco porque la Reserva Federal va bajando los gastos, pero ellos van a mirar más o menos cuántos tienes, qué cantidad de deuda tienes en tarjeta de crédito, que también se refleja en el reporte de crédito. Esto es tu % de utilización. O sea, si tú tienes una tarjeta de crédito que tiene un límite de $10,000, los factores y todas las sugerencias comunes que deberías, y también sentido común, tratar de mantener ese balance bajo de 30% de esa deuda. O sea, si te dan 10, no es que ellos dicen, mira, yo confío en ti de pagarme los 10, sino 10, pero realmente ajustado para el 30%, que llegando cerca ya puede ser que te está perjudicando más que ayudando. O sea, literalmente lo traquean de esa manera. Encima de 30%, o sea, si te dan $10,000 de línea de crédito, de ahí te descuentas y sacas lo que es el 30% de ese total, y eso es lo que deberías estar usando. Y eso tiene que ver más o menos con lo que ellos, o sea, debería representar lo que ellos piensan, estas compañías piensan, es tu capacidad de pagar, o sea, mantener. O sea, si te pasa de ese 30%, ahora dudo que tienes la capacidad de repagarme todo eso, según los ingresos que tú reportaste cuando aplicaste originalmente. Quizás no lo estabas pensando así de esa manera, pero otra vez, eso es algo muy importante y es algo que es común. O sea, te lo estoy diciendo ahora en el programa, pero eso aparece en todas las aplicaciones. Quizás he explicado de otra manera, pero también vale la pena ser comprensivo, ¿sabes? Si estás enfocado en tarjeta de crédito, no dejes de tomar en cuenta tus gastos de vivir, que es algo que hacemos aquí bastante. O sea, analizando tus estados de cuentas, cómo estás pagando servicios públicos, utilidades, cómo estás pagando los gastos de tu hogar, de tus hijos, las escuelas y todas esas cosas. Eso es lo que hacemos aquí en la oficina, pero a veces el problema creo que empieza por ahí. O sea, uno quizá aplica y te aprueban fácilmente por un mortgage, pero no anticipan el cambio en el futuro, que si esa casa va apreciando, que el pago también va a subir en base de los escrows. Y hay muchas maneras en que podemos negociar con ellos para tratar de ajustar antes de llegar al punto donde uno está en una bancarrota, si uno sabe cómo hacerlo. O sea, el problema es que uno necesita saber que tienen ese recurso. Estas son compañías que mantienen websites. Pero cuando volvemos hablamos un poquito sobre lo que estaba anticipando antes, de lo que escuché hoy por la mañana, que son dos personas que tienen segunda propiedades en otros países o quizá aquí en los Estados Unidos. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero
Llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Además estará todos los martes para que haga su pregunta en Consultas con Patrick Cordero a las 11 de la noche por América TV. Hola, buenas tardes. Soy el abogado Steven Cordero aquí hablando un poquito sobre temas de finanzas y hablando un poquito antes en el programa sobre el crédito, el motivo del crédito, qué es lo que refleja, ¿sabe? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué traqueamos toda esta información a través de aplicaciones y en los reportes de crédito? Es simplemente, como estaba diciendo antes, el riesgo de prestarte dinero. Un banco lo mira más o menos, mira, si el crédito tuyo está en 400, el riesgo es un poquito más alto que vas a fallar en los pagos. Quizá me tengo que tomar pasos para protegerme, o sea, en el sentido de pedir un colateral, pedir un cosigner, que es algo que vemos bastante. Ese carro lo firmé con mi esposa. ¿Por qué? El banco me lo pidió. ¿Por qué te lo pidieron? Porque vieron que uno independiente del otro, quizá cuando ponen los dos juntos, ahora tienen más recursos para recuperar su dinero. En el caso que tú pierdes el trabajo, según el reporte de crédito, me está diciendo que tengo que pedir un cosigner para distribuir el riesgo a través de 2 o 3 personas, porque dudo, quizá no dudo, pero quiero ser conservador y protegerme del riesgo de tú no repagarme. O sea, si tú no me pagas, ella me tiene que pagar. O quizá la realidad es que ustedes dos van a compartir los gastos y por eso lo estoy pidiendo. O sea, es más natural. Ustedes dos van a compartir el carro, quizás tú no lo quieres poner bajo el nombre de tu esposa o tu pareja, pero igual la realidad es que si tú fallas, mami te va a ayudar o papi te va a ayudar. Es esa realidad. Pero estamos hablando ahora acerca del crédito, el punto de crédito. Si hiciste todo bien en tu vida y sacaste un mortgage, no te atrasaste, no te sobregiraste, no sobregiriste, no hay problemas en el sentido de deshabilidades y cosas así, quizás has agregado unos bienes en tu vida. O sea, sacaste un mortgage 10, 20 años atrás, lo terminaste de pagar, la casa tiene un valor, un equity. Ahora con el crédito que tenías, pues, el aumento en el crédito que vino de terminar exitosamente esa cuenta, tienes el crédito en 800 y te compraste una casa de vacaciones financiado totalmente con un pago nuevo, y así vas mejorando y aplicando el crédito. O quizá alguien falleció desgraciadamente y te dejó una propiedad bajo tu nombre, o quizá te mudaste aquí de otro país y tienes una propiedad en otro país, una casa de vacación, o quizá es un dúplex que compraste y estás alquilando el otro espacio. Estos son propiedades y cosas así, bienes principales. O sea, igual que el gasto principal de cualquier hogar va a ser el gasto de la casa, o sea, la renta o el mortgage. El bien más valoroso, o sea, la pertenencia tuya, más el tesoro tuyo va a ser tu casa. Eso es lo que tiene más valor si lo fueras a vender. Casi siempre en cualquier persona, en la historia financiera de cualquier persona, eso es lo que uno trata de proteger lo más posible, ¿no? En el contexto de una bancarrota, o en el contexto de analizando deudas y problemas con pagos y cosas así, estas cosas son, hablando estrictamente, y esto se refleja en el sistema, codificado en el sistema de leyes en el estado de la Florida, como una inversión, que realmente es. Si tú tienes una casa de vacaciones, me imagino que puede ser que lo estás alquilando como un Airbnb y generando un ingreso para pagar otra propiedad, o lo que sea. O sea, la realidad es que esto es más o menos, no es que un lujo, la Corte sí lo mira así en el sentido que es, quizás el lujo es un poquito más breve para explicarlo, pero es algo que no es necesario. O sea, si vendes esa casa, si tienes $100,000 en deudas y tienes 2 casas, por supuesto, si no quieres hacer una bancarrota, vende esa casa y utilizas ese dinero para saldar la deuda. Quizás no lo tenías en mente cuando lo compraste, pero así es más o menos como lo mira la Corte y cómo se refleja y codifica en las leyes del estado de la Florida. En el sentido de tu primera casa, o sea, la casa donde tú vives, el techo sobre tu cabeza, eso es tu casa principal, eso es tu homestead.
Eso es lo que uno casi todos lo reconocen, aunque no sean sofisticados y no entienden mucho de la ley. El homestead siempre está 100% protegido, suponiendo que calificas por esos requisitos. O sea, has vivido suficiente tiempo ahí, aunque lo tienes compartido con una pareja. Es tu casa donde tú vives, no lo tienes alquilado a otra persona y no lo estás rentando, que no es lo mismo decir que tienes un pariente ahí viviendo y compartiendo gastos. O sea, eso es normal, lo que digo literalmente. No te has comprado la casa, te mudaste de ahí y ahora lo estás alquilando a otra persona y ahora eso literalmente es una propiedad de inversión. Suponiendo que calificas en ese sentido y calificas en contexto de bancarrota para aprovechar de las exenciones que te da el estado de la Florida, de Florida Exemptions, del Homestead Exemption, eso es una de las cosas más poderosas que tenemos aquí en el estado de la Florida, que no existen, quizá existen en varias formas. O sea, cada estado tiene su sistema que refleja más o menos la póliza del gobierno de ese estado, de lo primordial. O sea, literalmente, piénsalo de esta manera. Si no puedes pagar tus deudas, vas a aprovechar de la bancarrota, pero por cuestiones de póliza pública no te queremos dejar sin techo. Por eso te vamos a dar la protección a tu casa principal, suponiendo que realmente es tu casa donde tú vives. Pero si tienes una segunda propiedad, eso se llama más o menos un non-homestead, eso es una propiedad de inversión. Esto lo estamos viendo más y más. Creo que he visto como 2 o 3 casos hoy y en esta semana solamente donde hay este tipo de propiedad. Un terreno en otro país. Un terreno en Naples que compraron cuando el valor... es igual, es una inversión. Quizá la esperanza es que eso va a apreciar, lo vas a vender a un contratista o algo así, van a hacer un terreno. En el contexto de un lote vacío, ¿verdad? Pero igual es un terreno. Entonces, en el contexto de bancarrota vamos a analizar eso y quizá, si no lo has pensado de esa manera, no lo recomendamos. O sea, es mejor tratar de aprovechar de la bancarrota o 7 o 13 para tratar de descargar la deuda sin tener que liquidar tus deudas, que es lo que uno, especialmente la comunidad latina, piensa sobre la bancarrota. No sé si es necesariamente una reflexión de cómo funcionan las leyes en sus países cuando llegan aquí o sentido común. No puedo pagar, me lo van a quitar todo. O sea, quizá miles de años atrás, 500 a 100 años atrás, te tiraban en la cárcel cuando no podías pagar el dinero que te habían prestado. O sea, eso ya no pasa en este país. O sea, ahora, si mientes a través de un proceso de bancarrota sobre algo que tienes, eso es una causa para tirarte en la cárcel. Pero mientras que dices toda la verdad, desglosas todo, estamos hablando ahora de una propiedad en otro país o en otro terreno que no es necesario para mantener tu estilo de vida. No lo tienes alquilado, es un terreno, pero sí tiene un buen valor si lo fueras a liquidar, si lo fueras a vender. O sea, en este contexto no es que te lo van a quitar, pero quieren saber si lo fueras a entregar a través de una bancarrota en un capítulo 7 al fiscal para vender a subasta, ¿cuánto lograrían de esa venta? Y ahí es donde viene el tema de valorizaciones y voy a volver a ese tema cuando regresamos del break. Muchísimas gracias. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. ¿Verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad? Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Además estará todos los martes para que haga su pregunta en Consultas con Patrick Cordero a las 11 de la noche por América TV. Hola, buenas tardes. Regresando al tema donde dejé sobre propiedades de inversiones, o sea, una segunda casa, hasta un barco que tienes en Los Cayos, ahí anclado en Los Cayos, donde lo usas para vacaciones, un timeshare, un duplex que tienes alquilado, un terreno en otro país. Estos son propiedades que, para simplificar, y igual, no necesariamente en el contexto de bancarrota, pero cuando estamos hablando comprensivamente como un parte de un financial plan,
¿Cuál era el motivo? O sea, quizás tenías contemplado que el timeshare era para disfrutar con tu familia, pero ahora hay problemas con tarjetas de crédito. Naturalmente, uno piensa que si voy a simplificar y acomodar, no lo puedo pagar todo. Uno piensa naturalmente, vamos a vender la segunda casa. Vamos a empezar a alquilar esa segunda casa por Airbnb o algo así para lograr un poquito de ingreso para tratar de aliviar las otras obligaciones que uno tiene. El sistema de bancarrota lo refleja igualmente, o sea, naturalmente. Eso se trata como una inversión. No es necesario para mantener tu estilo de vida en el sentido que no vives ahí. O sea, si lo vendes, no te vas a quedar sin techo. No queremos poner a personas en las calles sin vivir por consecuencia de un dinero que te prestaron, sino vamos a hacer todo lo posible de tratar de resolver el problema y darle un alivio, que es el beneficio que escuchas a Miriam, la otra abogada, que habla bastante del beneficio de la bancarrota, ¿no? Suponiendo que tienes una propiedad, un terreno vacío en Naples, no tienes otra propiedad, tienes tu casa aquí principal donde tú vives, estás al día con el mortgage, tienes tu carro que estás al día también con eso, pero ahora viene un problema con las deudas de tarjeta de crédito. Sacaste un personal loan, un préstamo personal para tratar con un alto interés, para tratar de consolidar eso y evitar tener que hacer una bancarrota, pero igual cada mes te están cobrando $300 y agregando una línea de crédito de $25,000 o algo así, y ahora estás en riesgo. Si empiezas a faltar pagos, ahora los intereses, los 30% de intereses, eso no tiene ningún colateral, pero por supuesto por cuestiones de crédito, como que es una deuda desasegurada, porque saben en el momento que te prestaron ese dinero lo que le tocaría si fueran a hacer una bancarrota. Si tú no puedes pagar, vas a hacer una bancarrota y vas a descargar quizá 1%, y lo tratan de analizar de esa manera lo más posible. Descargar 1% de esos $25,000. O sea, literalmente en vez de pagar los $25,000 más el total de $40,000 que te iban a cobrar durante la vida, los 4 años de repago en intereses, lo vas a descargar en 1% porque realmente no tuviste el dinero o los recursos para pagar. Por eso te ponen esos intereses alticos, ¿no? Para distribuir el riesgo del crédito, donde empezamos el programa hoy. Pero igual, si tienes ese terreno en otro país, la expectativa es, si tú no me puedes pagar el préstamo y no quieres hacer una bancarrota, quizás vendes esa propiedad si puedes. Pero el problema es que es un terreno vacío en Naples o en otro país, no tiene ningún valor. Uno de los beneficios en una bancarrota que uno debería pensar, no lo vemos mucho, pero es la opción que existe, o sea, el punto de empezar. Si estás dispuesto a liquidar y no tener que tratar de encontrar un comprador, eso se entrega voluntariamente, no es que lo tienes que hacer, pero funciona así y a veces, de lo que he visto, quizá vale la pena, en el sentido que la propiedad es algo que quizás no es marketable. Tiene un valor, pero no lo puedo vender. No es fácil encontrar un comprador porque no tengo el tiempo o porque no tengo la paciencia, lógicamente, y no hay nada ahí para alquilar. No es como un edificio que está developed, es un terreno vacío. Esas son cosas que uno puede voluntariamente, no es que nadie te lo va a quitar, pero voluntariamente entregarlo a través de un proceso de capítulo 7 para ellos tratar de resolver ese tema. O sea, tratar de liquidar y comprarse un comprador. Ellos se ocupan de todo ese proceso, que quizás da un poquito de alivio, y lo que logran de esa venta lo usan para saldar esa deuda que tenías de los $25,000 si estamos hablando de un préstamo personal así con una tasa de interés de 30, 33, 35%, que al final vas a terminar pagando 40. O sea, realmente si lo calculas a través del plan de pago que tenías con ellos, $44,000, $45,000, algo así, $50,000, algo extraordinario. Cuando estamos hablando de una tasa de interés casi 30%, eso es básicamente lo que está sucediendo. Y la manera que lo calculan, si lo has visto, tienes tu pago regular, tú haces el pago regular y después te cobran $200 o $300 de interés, entonces el número sigue vacilando, así, uno para un lado y al otro. Tratar de resolver eso liquidando esa otra propiedad que no tenías nada que ver, o sea, que no tenía ningún valor, pero tiene valor, pero no tiene la capacidad de generar un ingreso, o sea, y no es algo que es necesario por tu estilo de vida. Entregarlo voluntariamente y tratar de liquidar esos $44,000. O sea, si lo piensas matemáticamente, ese terreno que según Zillow o según el apreciador de cualquier país o del condado de Naples, que dice que tiene un valor de $5,000, se puede usar en el contexto de una bancarrota para liquidar una deuda de $40 y pico mil, algo así, suponiendo que no tienes ingresos y cosas así para tratar de pagar. Es una opción que existe, ¿no? Y es algo que, otra vez, no lo vemos mucho, pero cuando uno está pensando comprensivamente por qué vas a alquilar todo, por qué vas a agregar todos estos bienes durante tu vida, por qué necesitas el crédito, por qué para poder comprar cosas que no te alcanzan, para tomar la vacación y pagarlo mensualmente en vez de todo de un golpe. Esto lo estamos viendo más también, financiando vacaciones, financiando lujos, segunda propiedades, o quizás como una inversión. Naturalmente uno quiere tomar ese paso de financiar una casa en Los Cayos
y alquilarlo durante los 6 o 7 meses donde uno está ahí, pero no anticiparon que que los seguros, el insurance, en ese condado es mucho más alto por cuestiones y que iban a cambiar por cuestiones de los huracanes que vienen por ahí y inundaciones, y también el seguro que tienes que mantener que no estabas pensando. Esto lo vemos también en el caso de reverse mortgages. Uno se ha acostumbrado a pagar en un reverse mortgage, quizás no tienen seguro, no tienen la casa asegurada porque no le hace falta, no hay un mortgage, ya terminaron de pagar el primer mortgage. Y ahora leen literalmente lo que dice el reverse mortgage, la oferta. Te vamos a dar $250,000 en equity. Ya tengo 70 años y la casa está paga. Te dan todo esto de un golpe y la propiedad se pasa a ellos cuando tú falleces, pero ahora sí que tienes un tercer partido involucrado en esa casa. Ellos te van a obligar a mantener el seguro donde no lo tenías antes. Entonces sí hay un gasto mensual. Aunque te están diciendo, mira, tú no hay un regular payment, tú no me vas a repagar nada, pero sí tienes que mantener la casa asegurada y tienes que estar seguro y mandarme pruebas de todos los impuestos que tú estás pagando año por año o cada cuarto. Aquí es donde viene el peligro con estas cosas. Si uno no entiende eso desde el principio, si no consultan con un abogado, el motivo de crédito de cuando empezaron, fue para obtener ese first mortgage. Trabajaron duro, ahorraron dinero, pagaron el mortgage, resolvieron todo eso, tienen el crédito en 850, pero ¿para qué van a hacer con eso, no? Y ahora firman el contrato para un reverse mortgage para sacar el equity que agregaron durante su vida con ese crédito bueno que tenían. Y ahora viene el problema, ¿ve? Ahora hay un pago mensual que no tenía anticipado, estoy viviendo de beneficios del gobierno. Así es como se involucra el crédito en el contexto de lo que vemos aquí en la oficina y en cuestiones de crédito. Pero lo que hacemos aquí, sin duda ninguna, es tratar de restablecer el crédito, y la mejor manera de hacer eso es a través de una bancarrota. En el caso que uno está atrasado ya gravemente con una casa o a riesgo de atrasarse con una casa en el nombre de tratar de mantenerse al día con tarjetas de crédito, pero ya si uno es honesto sabe que van a perder el control sobre eso. 2 meses, si ya estás contemplando haciendo el pago mínimo, te debería decir una indicación que ya vale la pena ser por lo menos proactivo y consultar con nosotros, no venir y preguntar, mira, y ser honesto. O sea, aquí es donde estoy con esta cuenta. El mes que viene no lo voy a poder sostener y me voy a atrasar. No me quiero atrasar con la casa, y eso es lo que vemos naturalmente aquí en la oficina. Otra vez, el motivo de cualquier crédito, cualquier finanza, que lo he escuchado 5 veces esta semana fácilmente, pero 7 años como todos los otros factores que aparecen en tu crédito, y el riesgo, el problema con el crédito realmente ya está ahí en el punto que uno se declara bancarrota. Si no, realmente, dependiendo de la situación, quizá no vale la pena hacer una bancarrota, ¿no? Pero ya cuando esa decisión está tomada, que casi siempre viene tomado por factores fuera de usted, en el sentido de te pasaste, me cambiaron el pago de la asociación y no puedo. Me cambiaron los impuestos, la propiedad se infló durante los últimos 2 años y me cambiaron el pago del mortgage, no lo puedo pagar. No puedo pagar las tarjetas de crédito. Se puede pagar la casa, pero tengo que reducir en las tarjetas de crédito, que literalmente en casi todos los contextos pertenece directamente a los gastos del hogar, o sea, la comida, los mandados. Quizás no estás pagando las utilidades, servicios, luz, agua y todo eso a través de las tarjetas de crédito, pero igual eso típicamente refleja la fuente principal de cómo uno va pagando. O sea, todo es financiado ahora, y ahí es donde viene el riesgo, ¿no? Cómo tomó esa decisión uno entre el otro. La ley de bancarrota lo que hace es naturalmente tratar de reflejar ese sistema de prioridades. Es decir, no puedes pagar la casa. Cuando ingresas en el proceso vas a pagar la casa primero, vas a pagar los carros, cualquier otra propiedad. Eso ahora se trata como un lujo, que es lo que estaba diciendo. Si el terreno, quizá el terreno que tienes en Naples no tiene un pago mensual o no está financiado, ya está paid in full, y ahí el riesgo está minimizado, ¿no? En el sentido que quizás tienes que pagar, no sé, $100 al mes para ellos venir y chapear toda la hierba o algo así, pero igual es un gasto que uno tiene que anticipar, pero no es lo mismo decir que un gasto como un mortgage para financiar esa propiedad. La ley de bancarrota trata de lo más posible de codificar ese sistema más natural. O sea, tienes que pagar la casa primero. Entonces, si terminas en un capítulo 13, vas a pagar eso primero, después de pagar todas esas cosas necesarias, todas esas deudas aseguradas o deudas de prioridad. Lo que te sobra, ahí es donde viene el alivio que te da específicamente una bancarrota capítulo 13, de no tener que tomar esa decisión incómoda de entregar una propiedad o liquidar algo y tratar de reducir o descargar, es la palabra legal, 1% de ese balance que tienes con la tarjeta de crédito. O sea, literalmente dibujar una línea en la arena sobre los intereses, okay, desde la fecha de presentación ya no te van a seguir agregando los intereses. Eso se para en ese momento. Piensa atrás al personal loan, que tiene una tasa de interés de 300%. Entonces, ese número se va a congelar
desde la fecha que se presenta el caso, y de ahí empezar a reducir, entre comillas, y pagar lo que puedes, después de pagar esas otras cosas que vienen antes. Ese sistema de leyes es más o menos natural en ese sentido. Pero otra vez, luego de eso, el propósito es que sí pagar, pero pagar y mantener la casa al día, que es la forma más alta de crédito que uno puede tener en su vida, y también cómo se mide según los buros. Seguir al día con cualquier carro que tienes financiado o un lease o una letra. Tratar de restablecer el crédito durante la pendencia de la bancarrota, tomando pasos, muy importante, quizá hablo de esto en el próximo programa, tomar ese paso durante la pendencia de la bancarrota. O sea, literalmente, empezar la bancarrota capítulo 13 cuando estás alquilando un espacio y tomar el paso luego de aprobar el caso y todo eso, y reducir esos balances y esos gastos mensuales como parte del financial plan comprensivo, tratar de comprar una casa, que es algo que podemos hacer, y tratar de, con la ayuda de nosotros, y verificar que el gasto es ese problema a donde empecé, que el gasto que vas a tener pertenece más o menos al gasto que tenías de rentar, pero tratar de mejorar el crédito durante la pendencia de cualquier bancarrota. Capítulo 13 es algo que hacemos bastante. Igual con el carro, el lease se vence, quiero restablecer el crédito a través de un lease nuevo durante la pendencia, y terminar con el carro totalmente al día, la casa totalmente al día, y descargando, aprovechando de lo que dice la ley, que tienes todo el derecho de tratar de descargar, si puedes, 1% de esa deuda desasegurada, mientras manteniendo todo eso. Si terminas el caso exitosamente, si lo piensas, vas a tener deuda desasegurada en cero, una casa bajo tu nombre con un historial de pago al día, tu historial de pago con el carro al día, o los dos carros al día, sin cualquier otra deuda. Ahí es donde se restablece el crédito, porque la utilización ahora va a bajar, y es muy típico que ahí te empiezan a llegar ofertas nuevas. Pero es algo que quería llamar la atención, que no sé si lo hablamos suficiente en la oficina o le damos el detalle que se requiere. Me gustaría tratar de traer dibujos, exhibits, fotos de reporte de crédito, y orientar un poco sobre cómo se reflejan estas cosas, si es algo que le interesa al público. Pero me imagino que las aplicaciones hoy en día son un buen trabajo de explicar cuáles factores son y tienen más valor que otros, pero quizás no entienden no es el deber de ellos de explicar al nivel práctico cuál es el motivo, por qué me interesa tanto la utilización, por qué me interesa tanto saber cuánto es tu gasto de hogar. Es para tratar de anticipar ese mismo riesgo. ¿Cuánto puedes pagar mensualmente? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo según tu trabajo, los ingresos tuyos, hasta el condado donde tú vives, la dirección tuya? Por eso, esos factores, todo eso ahí, casi todos tienen un sentido. Si tú vives en Brickell, yo sé que la renta tuya casi siempre va a ser más alto que la renta de una persona que está viviendo en Naples, si te pones a pensar. Entonces, los sistemas que ellos mantienen en estos burós es para automatizar lo más posible y medir ese riesgo. Y también entender, si piensas que no lo saben, entender más o menos los recursos y los derechos de ellos, de estas compañías, si fueras a tomar el paso de declararte en bancarrota. Y ahí ellos saben que el poder cambia mucho al favor de ustedes. Así que si lo estás contemplando, si tienes dudas sobre eso, deberías pasar por la oficina y hablar con nosotros. Si no, es algo que vamos a regresar al tema, porque como te digo, lo he escuchado como 4 veces esta semana. ¿Cuándo se me vuelve a establecer el crédito? ¿Cuál es el efecto de una bancarrota en el crédito mío, en el reporte de crédito? Pero entender también comprensivamente cuál es el motivo, cuál es el propósito de este número, este puntaje que tenemos de crédito, y tener una idea de cómo lo quieres aprovechar y cómo lo quieres restablecer. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Segura está mi defensa, el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero me sacó de las deudas. Patrick Cordero recuperé mi casa. Patrick Cordero es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo entiende la necesidad que pasa a la gente. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo entiende la necesidad que pasa.